¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién está haciendo en medio nuestro? ¿Les parece que repasemos juntos algunas de las cosas que estuvimos viendo sobre el tema de paternidad en este mes? Perfecto. Lo ideal sería que en este momento yo ahora les preguntara a ustedes y ustedes me contestarían y todo sería hermoso, pero bueno, no se va a dar así de esa manera. Así que solamente algunas cosas que quisiera subrayar de las palabras anteriores que estuvimos compartiendo, los dos mensajes anteriores. La paternidad de Dios no es una verdad solamente teológica, lo es, pero no es solamente una verdad teológica, ni tampoco una metáfora bíblica. La paternidad de Dios es una realidad eterna y divina, es una realidad. La paternidad de Dios es una realidad, no es una metáfora solamente. Para Dios, siempre, siempre, y esto grabalo en tu mente, en tu corazón, escribilo como decía Early, donde quieras, pero para Dios siempre vas a ser un hijo deseado, una hija deseada, siempre. No importa cuál haya sido tu situación, tus circunstancias o lo que hayas hecho en tu vida, para Dios siempre vas a ser un hijo deseado. La paternidad de Dios contrasta en muchos aspectos con nuestra paternidad humana, la recibida y la que estamos dando. Siempre nos lleva a transformarnos permanentemente en eso. Vero nos hablaba hace 15 días acerca de los vacíos existenciales que tenemos por nuestra formación, ¿se acuerdan? Y cómo la paternidad de Dios justamente está llamada, o lo que sucede es que va llenando esos vacíos o huecos. La paternidad de Dios puede sanarnos y restaurar todos los efectos negativos de nuestra propia paternidad recibida. Así que teniendo en cuenta algunas de estas enseñanzas, hoy vamos a profundizar un poquito más en algún aspecto y vamos a compartir un solo versículo bíblico, lo cual no significa que se pongan contentos o que se alegren de que el mensaje va a ser más corto, ¿no es cierto? Pero Efesios capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Hasta ahí la palabra que vamos a compartir hoy. Otra versión lo dice de manera distinta, cuando dice según el beneplácito de su voluntad, dice eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto a hacerlo. Le dio gran gusto a hacerlo. Muy bien. Antes de ir directamente a lo que vamos a compartir, yo les traje ahí, que supongo que no se va a ver mucho, pero algunos libros interesantes sobre el tema de la paternidad de Dios en nuestra vida y en relación a nuestra vida. Así que después, si quieren, les pasamos la plaquita para que los puedan ver, leer, buscar. Vos tenés uno, perfecto. Si quieren, le pueden pedir prestado uno a Pablo. Yo tengo varios, pero a mí no me pidan prestado, ¿sí? Gusti debe tener otros tantos, a Gusti también le pueden pedir, Así que, y otros los pueden encontrar en internet, y otros si van a la librería y los compran, se los venden, Así que tienen todas esas opciones por delante para hacer. Muy bien. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Hace unos 30 años, un poquito menos, como parte de mi tarea o mi función estaba trabajar en relación a un hogar infantil que funcionaba en Esperanza, Santa Fe. Un hogar que estaba cumpliendo 50 años. Así que hicimos allí, organizamos un aniversario y participamos varios del aniversario. Y allí conocí a uno de los egresados, que le voy a poner por nombre Marcelo, no voy a decir su nombre real. Y él se puso a hablar, era un hombre grande. Yo en aquel momento tenía unos 30 años y él ya tenía 50. Y él se puso a hablar conmigo y me empezó a contar. Y me impactó mucho su historia,
porque con 50 años no había encontrado todavía una dirección, un propósito en la vida, nunca había podido conformar una familia, estaba totalmente desalentado frente a todas las cosas, no podía tener un trabajo estable y había un montón de cosas que realmente lo habían limitado y lo limitaban en la vida. Y como tuvimos bastante tiempo para hablar, entre las cosas que él me contó, es que nunca había podido descubrir quiénes eran sus padres biológicos, porque por algún error administrativo cuando ingresó allí al hogar no se habían registrado el nombre de sus padres biológicos, así que nunca en la vida supo quiénes eran sus padres biológicos. Y a pesar de que lo buscaba, no lo podía, no tenía rastros ni registro para poder encontrarlo. Pero además transitó toda su vida en el hogar infantil hasta los 18 años que egresó, sin que nadie buscara adoptarlo. Fueron cambiando los distintos directores del hogar, pero nadie lo adoptó, es decir, que egresó a los 18 años, es decir, que no tuvo ni padres biológicos ni padres adoptivos. Así transitó su vida y realmente su historia me conmovió porque todo lo que él no podía encontrar era porque no tenía raíces. No tenía raíces sólidas, no tenía dónde afianzarse. Y él lo manifestaba públicamente, lo expresaba de todas las maneras habidas y por haber. Y no encontraba la posibilidad de suplir ese enorme vacío de paternidad que tenía en su vida. La historia de Marcelo puede ser la historia de muchos y puede ser incluso la historia de aquellos que aún teniendo padres biológicos o teniendo padres adoptivos, a lo mejor experimentaron en su vida alguna sensación o alguna situación parecida. El estigma del rechazo, el estigma de considerar que sufrieron algún tipo de desatención, de despreocupación, que fueron resultado de una casualidad o que simplemente les tocó vivir una situación difícil en su vida, en su paternidad, en su infancia, en su adolescencia. Yo quiero en esta mañana que podamos pensar en 4 cosas que Dios nos dice en relación a esto. En este mismo versículo, en este solo versículo, hay 4 cosas que Dios nos dice claramente y que a mí me gustaría subrayar y que son para cada uno de los que estamos acá. Hayamos atravesado la situación que hayamos atravesado, son para cada uno de los que estamos acá. En primer lugar, quiero hablarte de tu origen y de mi origen. Hay algunas cosas que la Biblia nos enseña claramente y que yo quisiera en esta mañana que pudieras pensar para tu propia vida. En primer lugar, esto ya lo compartimos hace algunos domingos atrás, Dios fue parte creadora en tu proceso de gestación, ¿sí? Mientras te estabas formando en el vientre de tu madre, no eras una formación solamente aleatoria, sino que Dios estaba interviniendo en ese proceso de formación. Dice Salmo 139 justamente esto: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Cuando te mires al espejo y veas que sos bello, bella, hermosa, hermoso, entonces decirle gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y si no te ves tan bello y tan hermoso, bueno, pedile a Dios que te ayude a verte, ¿no? Pero verdaderamente todos somos bellos y hermosos, criatura preciosa de Dios. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Dios fue parte. Dios intervino en el proceso de tu formación o de tu gestación antes de que fueras dado a luz. Pero en esta mañana, esta palabra que estamos compartiendo nos ayuda a ver que vos no solamente, o que Dios no solamente estuvo presente en ese momento, sino que tu origen es mucho más anterior a eso. Porque dice la palabra de Dios que Él te predestinó
Y si quieren después, los que quieren hablar de la predestinación, tenemos un debate aparte, todo lo que quieran. Mi concepto de predestinación tiene que ver con esto. Dios nos predestinó para que fuéramos hechos sus hijos. A todos. Ese fue el plan de Dios antes, dice la Biblia, de la creación del mundo. Es decir, que tu origen es desde antes de la creación del mundo. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué nací en el año, no voy a decir el mío, ¿por qué nací en 1966? Después sacan cuenta en sus casas. ¿Por qué nací en el 20? Algunos nacieron después del 2000 acá, ¿no es cierto? Que Dios los bendiga. Siento una hermosa admiración, ¿no? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué nací en este tiempo de la historia de la humanidad? Porque Dios te predestinó para eso. Porque Dios quiso que nacieras en ese momento. Porque Dios cree que sos oportuno para este tiempo de la historia, de la vida y de la humanidad. No naciste de casualidad. No estás viviendo en este tiempo y en este contexto de casualidad. Dios quiso que así fuera. Y te predestinó para eso desde antes de la conformación del mundo. Es difícil, ¿no? Te explota la cabeza cuando tenés que pensar eso, ¿no? Vos decís, no, pero yo, Charlie, chiquitito, qué sé yo, ¿cómo Dios se...? Sí, así funciona Dios, así es Dios, por eso es Dios. Por eso decidió y pensó en vos desde antes de la formación del mundo y te predestinó para que fueras parte de esta época, de esta generación, pero te predestinó para que fueras también su hijo. Es decir, que tu origen ni siquiera tiene que ver con el momento de tu concepción o con el momento de tu gestación. Tu origen es mucho antes, o fue mucho antes determinado por Dios. Es decir que, si tu verdadero origen se encuentra antes de la fundación del mundo, entonces, eso significa que también tu destino, el resto de tu vida acá en la tierra y por la eternidad, tiene un sentido y un propósito que va mucho más allá de lo que hayas vivido, experimentado o de lo que creas que te haya determinado o condicionado. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Seguro, no? En Él, dice Dios, nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo es tu origen? Antes de la fundación del mundo. Bueno, es tremendo pensar en esto, ¿no? Es tremendo pensar que, aunque tengas 30 años, 40 años, en realidad tenés un sentido de eternidad que Dios determinó desde antes que nacieras. Eso es propósito, eso es dirección, eso es sentido, eso es búsqueda, eso es clara direccionalidad de parte de Dios. Tu origen está en Dios. En segundo lugar, sin embargo, la Biblia dice que aún así fue necesario que nosotros experimentemos un nuevo nacimiento, ¿sí? Y ese nuevo nacimiento tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:26. En Cristo y por medio de Él tenemos un nuevo nacimiento y obviamente no del vientre de nuestra madre y obviamente no volviendo a ser bebés o niños, sino un nacimiento espiritual. Digo esto porque un gran maestro de la ley como Nicodemo, charlando con Jesús, le hizo esta pregunta media tonta, diciéndole, ¿cómo puede ser que yo otra vez vuelva al vientre de mi madre? Tenía, no sé cuántos años tenía Nicodemo, pero ponele que tenía 60, y le hizo esa pregunta. Claro que no se refiere a eso. Se refiere a un nuevo nacimiento que tiene que ver con nuestro nacimiento espiritual. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, le dijo Jesús, no puedes ver el reino de Dios. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es decir que si vos experimentaste esto, viviste esto, aceptaste a Jesús, volviste a nacer de nuevo.
ya no tiene que ver con tu nacimiento original, con tu nacimiento biológico, sino con un nacimiento espiritual. Y quiero que entiendas el valor de esto, porque esto es justamente lo que te da sentido de, otra vez, sentido de eternidad. Dios te creó para la eternidad, a partir del nacimiento espiritual, otra vez volvés a tener sentido de eternidad en Cristo Jesús para siempre con Dios. Tu nacimiento biológico no es el único nacimiento. Tenés otro superior, que es espiritual y es eterno. Todo esto te lo digo porque quizás tu vida esté demasiado, o mi vida, estén demasiado atadas al otro nacimiento, a las otras, a nuestro otro origen, a nuestra otra determinación, y en esta mañana y en este tiempo me gustaría que pudiéramos profundizar eso. Cuando naciste de nuevo en Cristo, Él empezó a producir en tu vida algo totalmente distinto, extraordinario, que nace de adentro y se proyecta hacia afuera en todas tus circunstancias, si le das lugar. ¿Amén? Ahora, si te resulta difícil este concepto de decir, bueno, esto aún así no lo entiendo, ¿cómo es esto de nacer otra vez de nuevo? No la engancho, no la entiendo. Bueno, si no lo entendés de esa manera, entonces ahí el apóstol Pablo utiliza otro ejemplo que quizás es más entendible para nosotros, que es el de la adopción, ¿sí? Dios te adopta espiritualmente y por la eternidad por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Subrayo esto. Aceptamos a Jesús, somos adoptados por Dios como hijos de Dios. Esa condición la habíamos perdido cuando nos apartábamos por el pecado, etcétera, etcétera. Una historia que ya hemos escuchado o hemos compartido otro día. Lo que Dios te dice es que a partir de Jesús tenés la oportunidad de volver a ser adoptado como hijo de Dios. Amén. Y Jesús es esa oportunidad, ese camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que hay un camino, una forma, y esa forma y ese camino es Jesús. Hay una verdad. Hay una verdad. Y esto es un detalle que puede parecer sutil, pero si tu vida está llena de mentiras que vos te crees, te lo subrayo, mentiras que vos te crees, que no vienen de Dios, mentiras que vos mismo te decís y que no vienen de Dios, entonces déjame decirte algo, tu padre no está siendo Dios. Tu padre es justamente el padre de mentiras, que es Satanás. Es experto en mentiras. Y nuestra vida muchas veces, aún habiendo sido adoptados hijos de Dios, está llena de conceptos y mentiras que no vienen de Dios. Allí tenés que renunciar. Ahí es donde tenés que tomar autoridad, ahí es donde tenés que entender que Jesús justamente es el camino, es la verdad y es la vida. Porque también dice la palabra que el enemigo vino para robar, para destruir y para matar. Si hay cosas que el enemigo está destruyendo, está matando en tu vida, entonces otra vez esto es una luz roja para tu vida. ¿Quién es tu padre? ¿Estás siendo Dios tu padre o le estás dando lugar al enemigo para que él, siendo padre de mentira y siendo quien viene a robar, a destruir y matar, esté matando, destruyendo cosas importantes que Dios destinó para tu vida? Cuando somos hijos de Dios, entonces entendemos que lo que Dios tiene es un plan, un diseño, una bendición para nuestra vida y en ella empezamos a movernos y a andar.
Cuando descuidamos la paternidad de Dios, dejamos de oír la voz del Padre, la voz de nuestro papá, entonces empezamos a escuchar la voz del enemigo que se disfraza y empieza a hacer, a mentirnos, a engañarnos, a robarnos, a destruirnos y a matar todo lo que sea posible en nuestras vidas. Si tenés un cuaderno en tu casa, anotá todas las cosas que el enemigo haya querido robarte, matar o destruir, de tus planes, de los propósitos, de lo que viene de Dios. Y empezá a escuchar la voz de Dios. Buscá los textos de la palabra de Dios que hablan acerca de eso. Y fíjate qué es lo que Dios dice y contrastalo con lo que el enemigo te quiere decir. ¿Amén? Es verdad, somos hijos adoptivos por parte de Dios. Hace poco una compañera, que tampoco voy a decir su nombre, no es de esta iglesia, una mamá que decidió adoptar, pero decidió adoptar un acto de amor hermoso, una hija adolescente. No adoptó una bebé, no adoptó una niña, adoptó una adolescente. Que quizás, como la historia de Marcelo que les conté al principio, probablemente ya estaba en una etapa en su vida en la cual se sentía desahuciada porque nadie hasta ese momento había pensado en adoptarla. Sin embargo, esta mujer decidió adoptarla y la adoptó. Hizo todo el proceso legal, siguieron todos los pasos, pasó por las distintas instancias hasta que la adoptó. Pero una vez estando allí, conviviendo en esa situación, la hija empezó a experimentar ciertas rebeldías, dolores, cosas que obviamente se deben haber venido de su pasado, y empezó a rechazar ese proceso de adopción. Empezó a oponerse a esa adopción. Empezó a hacerle la guerra a la propia persona que había decidido amarla y adoptarla. Y no es sencillo, todavía están en ese proceso. Y yo creo que para Dios tampoco es sencillo su proceso de adopción para nosotros, porque muchas veces, aún habiendo sido amados y adoptados por Dios, en nuestro corazón tenemos rebeldías, luchamos con Dios mismo sobre lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él busca para nosotros, sobre el dejarnos amar por Dios, y entonces distorsionamos ese proceso extraordinario de la adopción con nuestras propias formas de llevar adelante. Si en esta mañana entendés que tu origen es distinto y tu nacimiento es distinto, ya no es solamente tu nacimiento carnal, ya no es solamente tu origen carnal, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer como Padre en tu vida, entonces también tu sentido de la vida y tu propósito de la vida van a ser o son distintos. ¿Amén? Muy bien, vamos bien, entonces nos quedan dos. En tercer lugar, el texto comienza hablando acerca de cuál es la motivación, el mismo texto que estábamos compartiendo. ¿Cuál es la motivación de Dios al hacer esto? ¿Quién? A ver, sí. Amor. Por amor, dice. Por amor. No dice que es por, qué sé yo, para crear un juego virtual donde hay seres humanos que andamos por la vida, que nos peleamos, que hacemos guerras y todo ese tipo de cosas, y ver quién gana la batalla. No. Dios nos creó por amor. El único propósito por el cual fuiste creado por Dios es amarte. Ese es el sentido, esa es la realidad, esa es la razón. Primero te creó y te predestinó en amor para que seas su hijo, pero después en Cristo además te volvió a adoptar por amor como su hija o como su hijo. Y déjame subrayar otra cosa más, el amor de Dios tampoco es solamente una verdad teológica. ¿Lo es? Sí, claro, Dios es amor. Muchos teólogos reflexionan acerca de esto. No es solamente una metáfora bíblica, el amor es una realidad espiritual que se puede vivir, palpar, sentir, vivenciar o rechazar. Es una realidad concreta, continua y eterna, porque dice Dios que te amó con amor eterno.
Entonces, cual sea la situación, así es el amor de Dios. Todas las acciones que el Señor Jesús describe justamente en su parábola del hijo pródigo, cuando vuelve, tienen que ver con la reacción de un padre amoroso, un padre que ama incondicionalmente, un padre que te da ropa nueva, que te vuelve a vestir, que te vuelve a coronar, un padre que te vuelve a dar el anillo de la herencia, un padre que te vuelve a dar el calzado para la protección, un padre que hace fiesta por tu vida, un padre que te valora tanto que permanentemente está dispuesto a hacer fiesta por vos. Pero yo soy un pródigo y ahí salimos nosotros, ¿no es cierto? No, pero yo soy un pródigo, yo siempre fallo, yo siempre esto. Bueno, qué sé yo, arreglátela con el padre. Parece que el padre igual quiere hacer fiesta. Parece que el padre igual quiere recibirte, parece que el padre igual se pone contento. Parece que el amor de Dios es un tanto distinto al amor que yo conozco, que yo practico. Parece que el amor de Dios es un poco más profundo, más eterno, más poderoso que lo que yo entiendo o de alguna manera vivencié. El amor de Dios es superior a cualquier tipo de amor humano que nosotros hayamos podido experimentar, sea el que sea, porque es un amor poderoso, transformador. Ese amor también, préstame atención en esto un segundo, ese amor también determina la forma en que vos te amás a vos mismo y la forma en que vos podés amar a los demás. Hay muchos que fallamos en la forma de amarnos y por eso también fallamos en la forma de amar a los demás. Porque no somos plenamente conscientes de lo que significa el amor de Dios sobre nuestra vida. John Wesley escribió lo siguiente, decía, el amor a uno mismo no es pecado, es un deber. El egoísmo y el egocentrismo son pecados, porque son deformaciones y perversiones del amor. Pero el amarnos a nosotros mismos es entender la forma en que Dios nos ama. Y eso nos ayuda también a ser instrumentos para amar permanentemente a los demás. Si el amor que motivó tu origen, si el amor que motivó que Dios te volviera a adoptar como hijo, es superior a cualquier otro tipo de amor o expresión que vos puedas conocer, entonces también tu amor hacia vos mismo tiene que ser suficiente para que encuentres paz. Tiene que ser suficiente para que no te castigues más. Tiene que ser suficiente para que te valores como Dios te valora. Tiene que ser suficiente para que no termines agotando aquellas cosas que hay en tu mente, en tu corazón. Y tiene que ser suficiente para amar con profunda pasión a todos los demás que están a tu alrededor. Amén. Y voy con el último. Amén. Bien. Si todas estas cosas que venimos compartiendo en el texto y en la palabra de Dios, tu origen aparentemente no, tu origen claramente es anterior a tu propio proceso de gestación. Tu nacimiento no es solamente el nacimiento biológico puntual que viviste o experimentaste, sino que es un nacimiento espiritual extraordinario. El amor de Dios es un amor mucho más grande de lo que vos podés imaginar o experimentar. Entonces, finalmente, tu identidad, tu ADN, tu forma de ser, tiene que ser profundamente distinta a lo que el mundo muchas veces te dicta, o tu realidad, o tu paternidad te indican que tiene que ser. Imagínate que fuiste a hacerte un análisis de ADN y volviste y te encontraste y decía que tu ADN es que sos hijo de Dios. ¿No? Te fuiste a hacer un ADN, volviste con el resultado y miraste y
Dice, uy, sí, mirá, Alberto, Margarita, sí, colaboraron, pero el ADN dice que sos hijo de Dios. Alberto y Margarita fueron mi mamá y mi papá, por las dudas les sabía. Pero el ADN dice que soy hijo de Dios. Todas nuestras identidades están compuestas por una mezcla extraordinaria entre lo que es nuestra herencia física, biológica y nuestras relaciones, en principio fuertemente familiares y después también de nuestro contexto. Eso es lo que dicen los autores, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, todo lo que vos quieras. Cuando buscas el significado de identidad dicen que es eso, que tu identidad está determinada por la herencia biológica que tengas, más tu realidad familiar, más el entorno, tu contexto, lo que haya determinado los años de tu vida. Y especialmente la identidad se conforma a lo largo de toda la vida, pero especialmente cuando somos niños o adolescentes. Ahí quedan como marcas, como huellas de nuestra identidad. Eso dicen los que saben, los que entienden, y es una realidad. Cuando vayas a hacer un tratamiento psicológico, si me escucha mi señora decir tratamiento psicológico me baja de acá, pero no sé cómo se dice exactamente, una terapia, qué sé yo, lo primero que te van a decir los psicólogos es justamente esto: cómo está conformada tu familia, cuál ha sido tu herencia, qué cosas recibiste. Porque es verdad que nuestra vida humana está determinada, o nuestra identidad está determinada por esos aspectos. Sin embargo, Dios dice que vos podés tener una identidad distinta. Y eso tampoco es una metáfora. Un autor, un poeta inglés, William Wordsworth, lo dije una vez y no me lo pidan dos, decía que el niño o la niña es el padre del hombre o es la madre de la mujer. ¿Se entiende? Se las tiré ahí. Va de nuevo. Tu niño, tu niña, la niña o el niño que fuiste, es el padre del hombre que hoy sos, o la madre de la mujer que hoy sos. Muchas de las cosas que nosotros vivimos y experimentamos en nuestra infancia o en nuestra niñez son las que hoy en día nos han determinado, o han determinado una buena porción de nuestra vida. A veces incluso decimos en forma chistosa, todos llevamos un niño adentro, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo dijiste? Y está bueno eso de llevar un niño adentro si hablamos de la inocencia, si hablamos de lo lindo. O muchas veces le has dicho, especialmente a tu esposo, las mujeres, este es un eterno adolescente, ¿no? ¿No te dicen eso? Este es un eterno adolescente. O a veces también las esposas a las esposas, ¿no? Es un eterno adolescente. Estas frases que suenan y son chistosas porque las hacemos con ese sentido, tienen un aspecto importante si la analizamos profundamente. A veces, en ocasiones, hay niños en nosotros porque simplemente quedaron atascados en una etapa, en un momento de su niñez del cual nunca pudieron salir. Y ese niño que quedó ahí atascado, en esa etapa de su formación, de la formación de su identidad, aparece no en la cotidianidad, no en las relaciones, no acá, no en los vínculos, más superficiales. Ese niño aparece en los momentos en que atravesamos una crisis. Ese niño aparece en las relaciones más íntimas, en nuestro matrimonio, ¿no es cierto? O en nuestra paternidad, en nuestra relación con nuestros hijos. O cuando hay alguna situación que nos desborda, ¿no?
Ese niño que quedó atascado en una etapa de su infancia vuelve a cobrar vida y sale manifestándose de alguna manera. A veces en forma caprichosa, a veces en forma de enojo, de espanto, o a veces en forma de timidez, a veces ocultándose, a veces escondiéndose. Muchas veces quedamos atascados en alguna etapa, por alguna razón que nos marcó. Eso es lo que los profesionales llaman traumas. Un trauma es justamente eso, algo en lo cual nos detuvimos en la vida y quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí. Y aunque nosotros no lo queremos sacar, no lo queremos que salga a la luz, sale a la luz en esos momentos tremendos en los cuales se manifiesta. Caprichoso, testarudo, exigente, o tímido, paralizado, pusilánime, débil. ¿Y no te pasa que a veces cuando ese niño que está en tu interior se manifiesta, después decís, ¿cómo pudo ser que reaccioné de esta manera? ¿Cómo pudo ser que esto determinó tal o cual decisión? ¿Cómo pudo ser que esto me marcó de tal forma que lo que no quería hacer hice, o lo que quería hacer dejé de hacer? Ese niño, que hay un autor extraordinario que se los recomiendo, estaba entre los libros, David Seamands, le llama el niño que vive en nosotros, en su libro Dejando atrás todo lo que es de niño. Ese niño probablemente quedó atascado en un momento, en una situación en la cual, en medio de la discusión o de la pelea de sus padres, lo único que podía hacer era tratar de esconderse porque los ruidos o el temor lo llevaban a esconderse. O ese niño que quizás tuvo que tomar intervención en situaciones en las cuales él era niño, pero tenía que actuar. O ese niño que quizás sufrió el abuso y no tenía forma de poder expresarlo, de poder pedir ayuda. Ese niño es el que Dios quiere adoptar. Ese niño es el que Dios quiere transformar. Ese niño es al que Dios quiere darle otra identidad, para que ya no esté determinado por ninguna de esas situaciones, sino que esté determinado por lo que Dios quiere hacer y va a hacer en sus vidas. Por eso el desafío en esta mañana es que descubras que tenés una identidad superior. Tu identidad no está determinada por ninguna de tus experiencias. Tu identidad no está determinada por ninguna de aquellas cosas en las cuales te hayas quedado estancado, paralizado, paralizada. Tu identidad está determinada por la paternidad de Dios. No tiene que ver con los ambientes, no tiene que ver con el bullying que hayas sufrido. Todo eso pasa a un segundo plano. Dios te llevó a otra dimensión. Dios está construyendo con vos otra identidad. Y querido hermano, querida hermana, quizás haga tiempo que aceptaste a Jesús. Quizás haya tiempo ya que estás en sus caminos. Sin embargo, esto todavía no lo has entregado a su paternidad. Todavía no estés viviendo la plenitud de lo que Él tiene para tu vida. En esta mañana quiero decirte que si tu identidad verdadera es la que Dios Padre te imprime, entonces ya no tenés vacíos, ya no tenés traumas y ya no tenés inseguridades que determinen tu vida. Eso es así en el espíritu.
Eso funciona así en el Espíritu y solo por la presencia y el poder de Dios. Yo quiero invitarte a que tengamos un tiempo en la presencia de Dios. Y si en esta mañana necesitas que Dios vuelva a manifestarte su amor de Padre eterno, si en esta mañana necesitas entregar definitivamente todas aquellas cosas que quizás determinaron mucho más de lo que vos querías, tu vida, tu presente, tu realidad, yo te invito a que lo pongas en las manos del Señor ahora. Te dije al principio que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y te dije al principio que cuando Dios habla, no el predicador, sino cuando Dios habla, produce transformaciones. Su palabra transforma. Y si esta palabra se ha vuelto reveladora, si esta palabra te ha mostrado algo nuevo, si esta palabra te ha indicado la forma en la cual Dios quiere manifestarse en tu paternidad en este tiempo, en tu identidad en este tiempo, en tu nueva naturaleza en este tiempo, este es el día, este es el momento, esta es la circunstancia. Hoy es el momento en el cual Dios quiere manifestarse en tu corazón y en tu vida. Hoy es el día de entregar todas aquellas cosas que te determinaron, porque aunque sigan estando allí en el pasado, no tienen que determinarte. Serán traumas, serán cosas, pero no te van a determinar nunca más, ni en tus decisiones, ni en tus emociones, ni en tus limitaciones, ni en tus temores, ni en tus angustias, ni en aquellas cosas que limiten lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que hoy es el día oportuno, porque Dios, por amor y por medio de Jesucristo, ha decidido adoptarte. Él es tu Padre. Él es el que hoy va a seguir trabajando en vos la plenitud de todo lo que tiene destinado para tu vida. En el nombre de Jesús, si vos querés en esta mañana, necesitas tomar esto, yo te invito a que te acerques un instante al altar, vamos a orar. Vamos a orar. Si hay alguien más en esta mañana este es el tiempo de ministración, un tiempo para orar. Oh, sí, Señor. Oh, Señor. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Y aquello con lo que estés luchando, es el tiempo de entregarlo en las manos de Dios. Él quiere transformar no solamente tu identidad, sino la que vas a dejar a las futuras generaciones. Él quiere transformar no solamente tu presente, sino lo que Él va a seguir haciendo a partir de vos en el futuro. Hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. Sí, Señor. Voy a pedirle a Agustia, a Ruth y a Dani, a Clau que nos acompañen
un instante a Erly. Vamos a orar. Y al resto de la iglesia les pido que nos mantengamos en actitud de oración, porque Dios Padre está obrando en este momento, en este tiempo.